Amén. Yo tengo una expectativa tremenda por esta semana de ayuno y oración. Saben, estamos a un pequeño paso de una nueva dimensión espiritual. Dios lo ha estado preparando desde hace ya días atrás, gracias a Dios, ¿sí? Muy bien, entonces necesito hablarles acerca del ayuno. ¿Qué les parece? Bueno, es tan extenso y tan enorme el tema que pues a lo mejor veamos solo algunas porciones del Nuevo Testamento y luego pues veremos qué hacer con todo el resto de la información que tenemos en el Antiguo Testamento acerca del ayuno. Pero hay algo muy interesante con respecto a este tema. Si ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, habrán descubierto que la Biblia toma por cuestión de hecho el ayuno. O sea, solo empezamos a ver que ayunaron. No se detiene a darnos todo un estudio en alguna porción específica en cuanto a la importancia del ayuno y por qué, y el fruto y el efecto de ayunar y todo eso. Simplemente es una cuestión de hecho. En Guatemala decimos lo toma por sentado, pero en castellano correcto es cuestión de hecho. Quiere decir que hay que ayunar, punto. El ayuno es importante, punto. Y hay muchas culturas y diferentes grupos religiosos de todo tipo que conocen la importancia del ayuno y lo practican. Ahora, nosotros no lo practicamos tratando de imitar esas otras culturas. Nosotros buscamos ayunar porque vemos en la palabra de Dios el principio del ayuno. La palabra ayunar literalmente significa cubrir la boca. Esa es la definición. Amén. Hay ocasiones en donde a la acción de ayunar le llaman afligir el alma. Está hablando del alma nefesh. ¿Ven? El alma nefesh, o la palabra nefesh, es la palabra más, a lo mejor así sale. Está mejor. El alma nefesh es, o esta palabra nefesh es lo más cercano a la palabra carne, en el sentido de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza mortal, ¿sí? Y todo lo demás. Nefesh es una palabra muy interesante porque pues ya la hemos estudiado desde hace muchos años, venimos estudiándola, siempre hay algo nuevo que aprender de nefesh. Pero nefesh es, bueno, nefesh, neshama y nediva. Nefesh es la vida que está en la sangre. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento establecieron que no se comiera carne con su sangre porque la vida del animal estaba o está en la sangre. E interesantemente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, reforzaron ese principio. Y la palabra vida allí es nefesh. Nefesh es esta cosa que le da vida física a los hombres, a los animales. Y déjenme contarles un misterio. Las plantas tienen alma nefesh también. Amén. Muy bien. Neshama bueno, pongamos una H al final. Neshama es esa vida que hay en nuestro espíritu. Y nediva es esa alma que hay en nuestra alma o voluntad. Las tres palabras se traducen alma. Nediva se traduce alma únicamente en la versión King James, en la Reina Valera no se traduce alma, pero las tres se traducen alma. Nefesh, neshama y nediva. Así es que si usted tenía problemas entendiendo su alma, lo voy a meter en más problemas. Tenemos tres almas, porque la palabra alma se usa un poco diferente en la Biblia como nosotros coloquialmente la utilizamos. Nosotros utilizamos la palabra alma únicamente refiriéndonos a ese ámbito donde está
vamos a ver, la razón, está la imaginación, están los afectos, está la memoria y está la conciencia. Nosotros entendemos alma como el lugar donde están probablemente los sentimientos, aunque los sentimientos también están en el espíritu. Esto es bien complicado. La palabra alma más está conectada con nuestro mundo mental, con nuestras capacidades mentales. Así es como la usamos. Y sin embargo en la Biblia se usa alma para describir la vida que tiene el espíritu del hombre, alma para describir la vida que tiene el alma del hombre y alma para describir la vida que tiene el cuerpo del hombre. ¿Está claro? Si dice no, no me voy a enojar con usted. Pero el ayuno aflige esta, ¿ve? Nefesh. Esta es a la que le gusta mandar, gobernar, señorear a su antojo, y es la que se enoja cuando las cosas no salen como yo digo. Nefesh. Es también por otras razones, pero en el libro de Ezequiel varias veces dice: el alma que pecare, ésta morirá, refiriéndose al individuo, por supuesto. O sea, nadie va a pagar por los pecados de nadie más. Esta cosa es personal. Pero ahí se usa la palabra nefesh, y es que al final de cuentas el lado más pecaminoso de nuestra triple naturaleza es ese, ¿verdad? Nefesh. Nefesh denota pues nuestra naturaleza carnal, nuestra mente carnal, todas esas cosas. ¿No le gustaría poder afligir y humillar su alma nefesh, haciéndola temporalmente a un lado, sojuzgándola y gobernándola para variar, en vez de estar nosotros supeditados a que este lado de nosotros nos esté gobernando y llevando a hacer lo que no queremos? ¿Verdad que todos quisiéramos? Amén. Bueno, adivinen qué, Dios diseñó el ayuno para lograr ese efecto. La palabra afligir el alma significa deprimirla, castigarla, significa lidiar fuertemente con ella, significa humillarla, someterla, debilitarla, ejercer fuerza, ejercer fuerza. Así es que si nuestra naturaleza carnal ha estado arrastrándonos y buscando llevarnos a hacer lo que no queremos porque Dios no quiere, amén, vamos a ayunar esta semana. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a deprimir, vamos a humillar, vamos a sojuzgar esa cosa que busca todo el tiempo sojuzgarnos a nosotros. Amén. Gracias a Dios. Como dijo el pastor Ismar, hay diferentes maneras de ayunar, así es que usted vaya y busque al Señor y que Dios le diga cómo ayunar esta semana. Amén. Pero tampoco es cierto que todos tenemos condiciones físicas que nos impidan ayunar. Todos podemos hacer alguna forma de ayuno, pero si no hay ninguna razón, ahora física quiero decir médica, si no hay alguna razón médica por la que no debamos dejar de comer, vamos a ayunar en estos días. Es toda la semana, así es que puede ser un ayuno parcial, pero de veras parcial. Puede ser un ayuno total, puede hacer un ayuno todos los días y terminar en la noche con algo liviano. Puede hacerlo de diferentes maneras, pero busquemos alguna forma de ayunar esta semana. Amén. Bueno, gracias a Dios. Así es que hagamos un recorrido empezando por el libro de Mateo. No voy a hacer cronológicamente exacto, es por un versículo que tengo por otro lado, pero más o menos vamos a seguir el hilo con Mateo y luego nos vamos al libro de los Hechos. Pero en Mateo capítulo 4 verso 2 hay un caso antes, y creo que está en Lucas, que es el caso de Ana la profetisa. A ella la vamos a poner después, aunque cronológicamente hablando vendría primero. Pero empecemos con Jesús. Mateo 4, 2. Les voy a ir apuntando acá los versos, vamos a ver varios para que ustedes puedan llevar en sus notas allí los versículos. Pero dice Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pues por supuesto, lo que nos interesa aquí es recordar el hecho que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Ahora miren la perfección de los caminos de Dios y cómo Dios se mueve por principios. Pero el Señor Jesucristo
Él, cuando era niño, supeditado a sus padres naturales, se recuerdan que sus padres tuvieron que huir de Herodes y se fueron a vivir a Egipto por bastante tiempo. Amén. Bueno, hasta que supieron que había muerto ese Herodes. Habían varios Herodes. Y entonces subieron y se fueron a instalar a Nazaret. Amén. De hecho, no sé si alguna vez se han preguntado qué hicieron con todo ese oro, incienso y mirra que les llevaron los magos de Oriente. Obviamente les sirvió para su sustento mientras estuvieron en Egipto. No creo que José haya sido capaz de llevarse su carpintería con él a Egipto, ¿verdad? Amén. Bueno, y tenemos a José por carpintero, pero la verdad, las palabras que se utilizan allí también significan albañil. José debe haber sido maestro de obras, maestro constructor, eso debe haber sido José. Amén. Así es que, pues a lo mejor sí consiguió trabajo en Egipto, pero miren cómo es Dios de maravilloso. Cuando Él tiene un plan maestro para alguien, ¿qué creen? Que Él no se va a ocupar de proveer, aún en lo natural, para que ese plan maestro se lleve a cabo. Y Dios proveyó para sustentarlos en Egipto mientras vivieron allí. Amén. Con todo ese oro, incienso y mirra. Muy bien. Pero los padres subieron con Jesús de Egipto a Nazaret, dice la Biblia claramente, para que se cumpliera lo que está dicho: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Eso se cita en relación al pueblo de Israel saliendo de Egipto, y resulta que era profético, hablando de Jesús, que tarde o temprano subiría de Egipto con sus padres en los días de su infancia. Amén. Así es que Jesús subió de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto. Bueno, luego encontramos la columna de nube y fuego allá en el desierto, todavía en Egipto. Y luego la columna de nube y fuego los condujo al Mar Rojo, y el pueblo de Israel pasó por las aguas del Mar Rojo, y entonces llegó al monte de Sinaí a los 50 días de haber salido de Egipto, a los 50 días de haber celebrado la Pascua en Egipto. Y entonces Dios llamó a Moisés al monte de Sinaí, y Moisés ayunó 40 días y 40 noches la primera vez. Bajó del monte con las primeras tablas, vio al pueblo de Israel desenfrenado y adorando un becerro de oro, rompió las tablas. ¿Qué creen? Tuvo que regresar otros 40 días y 40 noches al monte, y ayunó otros 40 días y 40 noches. Dios hizo un milagro, Dios lo sustentó, Dios hizo una cosa maravillosa allí. Amén. Entonces ya regresó con las segundas tablas de la ley y su rostro brillaba. Ahora miren al Señor Jesucristo. Déjenme añadir algo más. Moisés le dijo al pueblo de Israel: profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. Lo dijo. ¿A quién se refería? A Jesús. Amén. Siglos después viene el Señor Jesucristo, sube de Egipto con sus padres, y luego, cuando llega el momento, desciende a las aguas del río Jordán. Viene sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. Amén. Y entonces, ¿qué ocurre? Va y ayuna 40 días y 40 noches. ¿Ven el paralelismo? Tremendo, ¿sí? Ahora, entre seguramente muchas otras razones, déjenme darles una de las razones por las que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. El Señor Jesucristo un día iba a ser crucificado, iba a morir, luego al tercer día iba a ser resucitado por la gloria del Padre. Entonces Jesús iba a ascender a los cielos. El Señor Jesús Jesús el hombre iba a quedar eternamente incorporado a la divinidad. Amén. Y de esa manera Jesús el hombre fue hecho omnipresente, para poder entonces estar listo para entrar al corazón de todo aquel que lo invite a entrar y le diga: Señor Jesús, tú estás en todos lados, bien puedes estar aquí adentro, ven a mi corazón, haz tu morada en mí, límpiame con tu sangre, sálvame y conviérteme en un santuario para ti. El Señor Jesús iba a entrar al corazón de los hombres, de los creyentes, un día. Amén.
¿Y qué creen? Aquí adentro tenemos a alguien que ayunó 40 días y 40 noches sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Y cuando el diablo vino cuando Jesús tuvo hambre, como hombre, tuvo hambre, y vino el diablo para tentarlo, Jesús abrió su boca y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que hoy, cuando se trata de ayunar, no estamos solos. Tenemos a Jesucristo adentro. Él no es extraño al ayuno. Y es más, su voz sigue hablando desde aquí adentro. Jesús no necesita pan físico para ser ni para subsistir, y Él está en nosotros. Así es que cuando nosotros ayunamos, siempre el diablo, valiéndose de nuestras debilidades y nuestras necesidades humanas, viene a convencernos de dejar de ayunar. Bueno, aquí adentro tenemos a alguien gritando: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ayunó para poder venir a nuestro corazón y ayudarnos a nosotros con nuestros ayunos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que a través de Jesús sí podemos ayunar. Por supuesto que sí podemos. Ayunar 40 días y 40 noches, eso es un llamado especial, ¿sí? Si alguna vez usted lo va a hacer, Dios se lo tiene que haber dicho. Amén. Y Dios, quiero decir, pues por supuesto que el Señor habla por medio de los dones del Espíritu Santo, pero también Él mismo estableció que todo asunto conste en boca de 2 o 3 testigos. Y Dios se revela a sí mismo por medio de testimonio triple. Así es que no vaya a hacer un ayuno de 40 días porque alguien le dio una palabra. Si alguien le dio una palabra para que usted ayune 40 días, usted espere a que una segunda persona le dé una palabra y espere una tercera confirmación también. Esas son cosas muy dramáticas. Amén. Y podemos meternos en problemas físicos si Dios realmente no está detrás. Eso es para esa clase de ayunos. Amén. Entre paréntesis, nunca salga corriendo solo porque una persona le dijo algo por medio de los dones del Espíritu Santo. Amén. Todo asunto consta en boca de 2 o 3 testigos. ¿De acuerdo? Si es de Dios, que cree que no va a estar el testimonio doble y triple allí, por supuesto que sí. Por supuesto que allí va a estar. Amén. Pero ¿qué creen? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, gracias a Dios. Ahora, vámonos a Mateo capítulo 6, verso 16. Mateo 6, 16. Y esto es parte del Sermón del Monte. Y Jesús dijo: cuando ayunéis, ven, Él no se detuvo a decirle a sus discípulos: miren, déjenme explicarles cuán importante es el ayuno. No, pues es una cosa que se toma por hecho, pues, ¿verdad? O sea, es un hecho que vamos a ayunar. Es un hecho que debemos ayunar, ¿sí? Cuando hasta el mundo secular entiende los beneficios del ayuno, y hay muchas personas que promueven el ayuno para la desintoxicación del cuerpo y todo lo demás. Así es que por supuesto que tiene beneficios. Ahora, ellos buscan beneficios físicos. Nosotros buscamos beneficios espirituales. ¿Y qué creen? De paso nos ganamos los físicos. Mateo 6, verso 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pues si hacemos algo para que los demás lo noten y los demás lo notan, logramos lo que queríamos. No nos sirvió de nada en cuanto a Dios, pero logramos lo que queríamos. Entonces dice: no lo hagan para que los demás lo noten. Verso 17: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno tiene su respectiva recompensa, la tiene. Cuando nosotros nos humillamos, el Señor toma nota y el Señor responde. Sí, vamos a ver en qué momento vamos a examinar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Pero cuando Israel se veía rodeado de enemigos y necesitaban una palabra de Dios, necesitaban ayuda de lo alto, ¿saben qué era lo primero que hacían? Ayunaban. ¿Y saben qué hacía Dios? Respondía.
El ayuno es tan poderoso que un día la pagana ciudad de Nínive tenía sentencia de muerte y Dios les mandó a Jonás a decirles, de aquí a cuántos eran 40 días creo, Nínive será destruido. ¿Qué creen? Ayunaron desde el rey hasta el último pollito que tenían ahí en el corral. Todos ayunaron. ¿Qué creen? El Señor vio y fue propicio y retuvo sus juicios. Una ciudad pagana. Amén. El rey Acab. El último ejemplo que buscaríamos nosotros de espiritualidad, ¿verdad? El rey Acab. Llegó el profeta y le dijo, Dios está enojado contigo. ¿Qué creen? Humilló su alma y ayunó. ¿Y qué creen? Dios lo retuvo en el trono y dijo, bueno, ya no lo voy a hacer durante tu reinado, lo voy a hacer durante el reinado de tu hijo. Amén. Así de poderoso es el ayuno. Tremendo, ¿verdad? Bueno, necesitamos ayunar, ¿verdad que sí? Y como les dije al principio, el ayuno hace que nuestra naturaleza carnal empiece a debilitar la garra que tiene sobre nosotros y nos ayude a empezar nosotros a sojuzgar la carne, no a dejarnos sojuzgar por nuestra carne. Bueno, pero así es que el ayuno tiene su recompensa. Y número 2 dice, el ayuno es algo entre Dios y uno. Por supuesto, por ejemplo, en esta semana lo vamos a hacer a nivel congregacional. Así es que claro que los demás sabemos que el resto está ayunando. Pero a lo que se refiere acá es, estas no son cosas para anunciarlas, para estarlas publicando. Esto es entre Dios y uno. Así es que esto es entre Dios y nosotros. Vamos a ayunar esta semana. Amén. Muy bien. Ahora vámonos a Mateo 9, versos 14 y 15. Mateo 9, versos 14 y 15. Y había una pequeña discusión acá, porque los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, pero los discípulos de Jesús, mientras tuvieron a Jesús con ellos, no ayunaban. Y en Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Ven la palabra luto insertada acá refiriéndose a humillarse, ¿verdad? De hecho, cuando murió el rey Saúl, se recordarán que todo el pueblo ayunó en señal de respeto o como luto, ¿verdad? Y Dios aprueba esas cosas. A veces nos toca, no a veces, pues cuando nos toca acompañar a nuestra familia espiritual en los funerales, siempre hay gente que se excusa y están llorando y dicen, ay, perdón que no puedo dejar de llorar, etcétera. ¿Saben qué les decimos? Les decimos, no deje de hacerlo, siga. Dios lo ve y eso está honrando la vida de la persona que se fue. Quiere decir que la persona que se fue dejó un legado, si no nadie lo estaría extrañando. Amén. Y Dios ve eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Mateo 9. 15. Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Ahora déjenme ampliar un poquito más esto. La versión 1909 dice, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Ahí hay una diferencia. Hay una diferencia entre los que están de bodas a los que son de bodas. Los que son de bodas. Y la Biblia King James dice, ¿pueden los hijos de la cámara nupcial estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y se refiere tanto a aquellos que han quedado desposados,
para el matrimonio o comprometidos para el matrimonio, como aquellos cuya función es trabajar en los preparativos para que todo esté listo para el momento del matrimonio. En otras palabras, el ayuno no solo es para la esposa del Señor Jesucristo o quienes quieran estar en la esposa o están haciendo planes o son llamados para estar en la esposa. El ayuno es para todos, para los creyentes del atrio, los creyentes del lugar santo, los creyentes del lugar santísimo. Dicho en buen chapín, no importa cuánto tiempo tenga de ser cristiano y cuánta estatura espiritual tenga o no tenga, ayune. Es para todos. Pero viene Jesús y dice, mientras tienen al esposo o al prometido, la palabra realmente es el prometido, mientras tienen al prometido, ¿cómo van a ayunar? Y esto nos recuerda cómo funcionaban las cosas en la antigüedad y a lo mejor todavía en algunas regiones de la cultura de Medio Oriente. Pero ustedes saben que las bodas en esos días y en esos tiempos eran arregladas. Más bien en esos lugares eran arregladas. Ahora, yo me acuerdo, yo era soltero todavía, pero ya me tocaba, tenía una responsabilidad con los jóvenes de la iglesia y hablábamos de esos temas, hablábamos del tema del noviazgo. Y yo les decía, miren, ¿cómo así? Las bodas eran arregladas por los padres y funcionaban. Entonces les decía, entonces el modelo latino no es lo único que existe. Amén. Muy bien, lo que hacen sus compañeros de colegio no es el único procedimiento que existe. De hecho, por regla general, lo que hacen sus compañeros de colegio va a estar totalmente contrario a los procedimientos de Dios. Pero las bodas las arreglaban los padres. Y cuando los padres se juzgaban que ya era tiempo que la hija se casara y el hijo se casara, los padres del hijo hacían un arreglo con los padres de la hija. Y entonces hay culturas en donde los padres del hijo le dan una dote a los padres de la hija. En otras palabras, pagan, ¿verdad?, por el derecho o el privilegio de convertir a la hija de la otra pareja en parte de su familia. Hay países, hay culturas en donde son los padres de la muchacha los que pagan una dote a los padres del muchacho. Nos estaban explicando que en India pagan los padres de las chicas pagan una dote por los chicos. Y dice, mientras más preparados y más escolaridad tengan, más caro. Y en esta conversación en la que estábamos y se estaba discutiendo esto, nos explicó el hermano de la India. Dice, por ejemplo, le preguntó un hermano, le dice, por mi hijo, ¿cuánto pagarían en India? Dice, por alguien como tu hijo, probablemente unos $400,000. ¿Cierto? Son hechos. Amén. Entonces, ¿qué creen? Nos siguió explicando el hermano de la India y dice, los índices de divorcio en India son casi cero. ¿Saben por qué? Salió muy caro casarse. Y yo creo que debiéramos establecer algo similar a lo de la dote aquí en Guatemala, para que, si no es por otra razón, por lo menos por caro, la gente siga junta hasta que la muerte los separe. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno? Bueno, en fin, dejando eso a un lado. En estos tiempos y en esos lugares, cuando llegaba el momento de hacer este arreglo, por supuesto que era un arreglo comercial, que otra cosa es. Sí, y habían chicas que valían 2 vacas, habían chicas que valían 4 vacas. Así es que los padres hacían el arreglo, todos quedaban felices, contentos, y cuando quedaba todo establecido y todo estipulado, los 2 chicos quedaban comprometidos para el matrimonio. Entonces, ¿saben qué pasaba después? Los padres del chico agarraban a su chico y se lo llevaban de regreso a la casa. La chica quedaba en casa con sus padres y ahora tenía un periodo de tiempo para hacer todos los preparativos para el día de su boda, especialmente para tener listo su vestido de bodas. Mientras que el chico, en la casa de su padre, el padre le daba su porción de la herencia, o como haya sido, y el chico tenía que trabajar su porción de la herencia y preparar una casa
para que cuando llegara el día de la boda estuviera preparada la morada a donde el chico iba a llevar a vivir a su chica, ya una vez casados. ¿Lo ven? Bueno, ¿qué creen que vino a hacer el Señor Jesucristo a esta tierra por 33 años y medio? Sino a buscar novia. Amén. Y es más, Él pagó la dote con su propia sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Él vino a buscar novia. Vino a buscar novia primeramente entre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel, pues algunos respondieron, otros no. Entonces vino el Señor y ya se los había dicho desde la antigüedad. Dijo, los voy a mover a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Amén. Y empezó a buscar novia de entre los gentiles, entre los no judíos. El Señor vino a buscar novia. Amén. ¿Y qué hizo el Señor entonces? Regresó a la casa de su padre y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues y os prepararé lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Nuestro prometido celestial está preparándonos morada, nuestra morada eterna. Es ese grado de gloria al que nos va a llevar a vivir por toda la eternidad una vez hayamos quedado casados con Él. O sea, todavía no estamos casados con Él en esos términos. Amén. Bueno, entonces Él está ocupado trabajando ahí arriba. ¿Qué espera de nosotros? Que estemos ocupados trabajando aquí abajo, preparando nuestros vestidos nupciales. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, y a su esposa le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué está haciendo la esposa? Preparando sus vestiduras nupciales a través de sus acciones, sus elecciones, sus hechos, sus obras, fruto o producto de su relación de amor con el Señor Jesucristo. Palabra puesta por obra. La palabra que está en el corazón trasladada a hechos, acciones. Amén. Esos son los vestidos que va a ostentar la novia. Amén. Eso es invisible, nadie lo ve hoy. Un día se va a hacer claramente visible. El vestido, la vestidura, el grado de gloria. Amén. Que va a depender de cuánta palabra pusimos por obra nosotros a lo largo de nuestra vida. Pero Jesús dijo, ¿pueden acaso los que tienen al esposo estar de luto? Dice, ahorita no tienen por qué estar de luto, no tienen por qué ayunar, no tienen por qué afligir su alma, no tienen por qué humillarse, están felices. Estamos en ese periodo de desposorio, amén. Pero espérense, porque el esposo o el prometido va a tener que regresar a la casa del padre, dice, y físicamente les va a ser quitado por un periodo de tiempo. Entonces ayunarán. Eso a mí me dice que el ayuno es parte de las vestiduras de bodas. Ayunar es parte del proceso de tener preparados nuestros vestidos de bodas. ¿Lo ven? Cuando sea el momento, el Señor Jesucristo va a venir en las nubes y va a arrebatar a todo el cortejo nupcial. No solo a los que van a ser parte de su esposa. O sea, también se van a ir cristianos del atrio, cristianos del lugar santo. Todo es que estén el día que el Señor venga por nosotros, todo es que estén dando la talla, sea cual sea, que el Señor esperaba que estuvieran dando ese día. ¿Está claro eso? No solo la esposa se irá en el rapto, es un error decir que solo la esposa del Señor Jesucristo, o sea, solo los creyentes del lugar santísimo se van a ir en el rapto. No es cierto. Se va a ir gente del atrio, gente del lugar santo y gente del lugar santísimo. Todo es que estén completos. Por ejemplo, hoy el Señor me salva y mañana es el rapto. ¿Me voy o me quedo? Estoy completo. Pero si el Señor me salvó hace 25 años y todo ese tiempo estuve evadiendo un llamado que todo el tiempo supe que yo tenía, y Dios esperaba encontrarme aquí, y cuando venga el Señor me encuentra por aquí, ¿qué creen?
En el libro de Apocalipsis vemos claramente mencionadas las multitudes de cristianos que no se van a ir en el rapto y que van a pasar la gran tribulación. Amén. Así es que todavía hay tiempo, no hay mucho, pongámonos las pilas. Amén. Uno sabe hasta dónde lo llamó el Señor a caminar y uno sabe si se está quedando corto o no. ¿Lo sabemos o no? ¿Verdad que sí lo sabemos? Ok, ahora no se compare con nadie más. Su llamado es personal, el de la otra persona es personal. O sea, si usted se está quitando la vida porque usted no es una doctora Graciela Esparza o una reverenda Bernice Hicks, mejor quítesela de una vez, pues. No, ese es el llamado que Dios le hizo a ellas. ¿Cuál es el llamado que Dios le hizo a usted? Ahora, el estar oyendo estas cosas debiera darle una clave. Si no, no estaría oyendo estas cosas. ¿Qué está haciendo con lo que está oyendo? Amén. Hey, muy bien. Entonces, está claro. Miren, ¿qué hace el ayuno? ¿Se acuerdan de la historia, la parábola de las 10 vírgenes? 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran necias o insensatas. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo la diferencia? Unas tenían aceite extra, las otras se quedaron sin aceite. Bueno, una de las cosas que contribuye a que tengamos aceite extra para nuestras lámparas es el ayuno. El ayuno nos aparta de las trivialidades de este mundo temporalmente en los ratos en los que estamos ayunando y nos conecta con Dios de una manera especial. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Y su estómago carnal empieza a crujir y a decir, quiero comer. Déjeme recordarle que usted tiene un hombre espiritual adentro que se llama el Señor Jesucristo y Él está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bueno, espero estarlos animando a ayunar esta semana y a ayunar por lo menos una vez a la semana el resto de su vida. ¿Sí? Mateo, ok, a ver, déjenme ver, vámonos a Lucas y aquí viene la historia de Ana. Esta es la que no está cronológicamente en su lugar, pero decidí insertarla hasta acá. Lucas, capítulo 2, del 36 al 38. Cuando Jesús vino a este mundo, muy poca gente vio a Cristo en Jesús. Muy pocos reconocieron quién era Jesús. ¿Notó esa palabra? ¿Reconocieron? Muy pocos. Amén, pocos. ¿Sí? Y Ana fue una de las poquísimas personas que vieron quién era Jesús. Ahora miren a Ana. Lucas capítulo 2 del 36 al 38. Cuando llevaron a Jesús a circuncidarlo a los 40 días al templo. Por cierto, entre paréntesis, lo de los 40 días para dedicar a los niños realmente no tiene nada que ver con esos 40 días en los que llevaron a Jesús al templo para dedicarlo. Si la mamá tenía a un primogénito y el primogénito era varón, a los 40 días tenía que presentarse Ana al templo y dedicarle al Señor a su primogénito y redimirlo con piezas de plata. Pero las ofrendas que ofrecían no tenían nada que ver con el primogénito, eran para la purificación de la mamá. Y si era mujer, tenía que esperar 80 días. Lo siento, son hechos mencionados en la palabra de Dios. Eran 80 días. Entonces, el día que usted tenga hijos, no espere 40 días, excepto que el doctor se lo diga. Amén. O sea, no necesitamos hacerlo a los 40 días a fuerza, porque nosotros no necesitamos venir y presentar alguna ofrenda para la purificación de la madre, ¿verdad? Lo que necesitamos es venir y reconocer a Jesús como el Señor amo y dueño de esa vida, de ese hijo. Si ya se le pasaron los 40 días, pues dedíquelo al Señor el día número 41. ¿Qué importa? Amén. Está claro eso, eso fue entre paréntesis, ¿ok? Pero llevaron a Jesús a presentarlo allá al Señor
Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. A ver, así es que ella tenía 84 años de viudez. Estuvo casada 7 años. Eso nos lleva a 91 años. Y yo no creo que la hayan casado a los 9 años de edad. Digamos que la casaron a los 15, porque así solía ser antes, ¿verdad? Esta señora tenía más de 100 años y no dejaba de ayunar y de orar todo el tiempo. Pues no todos los días, pero todo el tiempo. Amén. Así es que para que vean ustedes cómo el Señor puede ungirnos y cómo puede fortalecernos para ayunar. Amén. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella vio que la hizo tener los ojos abiertos. El ayuno tiene que haber contribuido. Tiene que haber contribuido. El ayuno le abrió los ojos. Y el ayuno nos aclara la visión espiritual nos abre los ojos. Alguien dirá, pero yo sé quién es Jesús. Sí, pero no siempre logramos ver a Jesús gobernando sobre una situación que nos está afectando. Pero cuando nosotros decidimos humillarnos y buscar a Dios en ayuno y oración, de repente los ojos se nos abren, el entendimiento se nos abre, y en vez de seguir peleándonos con la situación, empezamos a ver a Jesús detrás de la situación y decimos, pues sí, tú has estado detrás todo el tiempo, nada más que no te había logrado ver por haber tenido mis ojos puestos en la situación. Gracias, ya te vi, ya te reconocí, ya te vi detrás de esta situación. Así es que puedo estar en paz y reposado sabiendo que tú tienes todo bajo control. Amén. El ayuno nos abre los ojos para que podamos ver a Jesús y reconocerlo. Amén. Bueno, regresemos a Mateo. Ahí fue donde inserté yo a Ana. Ahora vámonos a Mateo 15:32. Mateo 15:32. Esto es muy emocionante. Hay diferentes maneras de ayunar, en el sentido que hay ayunos voluntarios y hay ayunos involuntarios. Un ayuno involuntario es, pues yo no me propuse ayunar, pero no hay comida por ningún lado. Pues eso también está bien. Respire profundo, dedíqueselo al Señor y dígale, bueno, Señor, pues que sea un ayuno para ti, ¿verdad? Amén. En Mateo 15:32, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. En esta ocasión lo estaban siguiendo 4,000 hombres, más las mujeres, los niños. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ahora pongámonos a pensar acá. Esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Esta gente prefirió dejar de comer que dejar de oír a Jesús. Prefirió dejar de comer. Gracias, Leo. ¿Saben qué dijo? Dijo, qué vergüenza. Eso dijiste, ¿verdad? ¿No? Qué grueso. Bueno, eso está igual de bueno que qué vergüenza. O sea, estas cosas avergüenzan, porque ellos prefirieron dejar de comer que dejar de oír a Jesús. O sea, en la noche del primer día pudieron haber agarrado sus cosas y regresadose a su casa, ir a comer, y al día siguiente, a Jesús se nos fue un poco más lejos, bueno, pues ni modo. No, se fueron detrás de Jesús y llevaban 3 días sin comer. Prefirieron dejar de comer que dejar de oír a Jesús. Y hay unos así también. Uno se mete en la palabra de Dios en oración, y cuando uno ve ya se le pasó la hora del almuerzo o lo que sea. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Maravilloso, sí. Así de valiosa era la palabra de Dios para ellos, y así de valiosa sigue siendo la palabra de Dios. Si ayunamos, Dios nos abre los ojos y entendemos el valor que tiene el tesoro de la palabra de Dios, y entendemos entonces por qué muchas veces es mejor dejar de comer que dejar de oír la palabra de Dios. Amén.
Mateo capítulo 15, verso 32. Ok, verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 panes y unos pocos pececillos. Y recordamos nosotros la historia, ¿verdad? Jesús hizo un milagro de tal magnitud que cuando le dieron de comer a todo el mundo y recogieron lo que sobró, llenaron 7 cestas. Amén. Así es que el Señor no solo no solo se dedicó a enseñarles, también tuvo cuidado de su necesidad física. Pero la necesidad física la suplió de una manera milagrosa, especial, increíble. Y el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades físicas también. Pero muchas veces nosotros estamos tan ocupados de ver qué vamos a comer el día de hoy. Ahora, en algunos casos es porque no hay abundancia de alimento en nuestra casa, ¿verdad? En otros casos es porque no sabemos si escoger entre filet mignon o langosta. Creo que nos conviene ayunar, ¿verdad? Amén. Y cuando ayunamos logramos gobernar sobre esas cosas, logramos vencer, logramos nosotros sojuzgar esa clase de apetitos. Pues Dios nos diseñó para depender del fruto de la tierra para poder seguir adelante. Pero quiero decir, obtenemos unas victorias tremendas y Dios hace cosas maravillosas con el sustento físico, natural, que Dios ha destinado para cada uno. Amén. Prefirieron escuchar la palabra que dejar de comer. ¿Sí? Ok, Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Este empieza desde, vamos a ver, Mateo 17, desde el 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Siempre los críticos carnales de la palabra de Dios dicen, pues así le llamaron porque la psicología no estaba tan avanzada y no supieron darle el nombre técnico a esa condición. Pues qué raro, cuando Jesús echó fuera el demonio, el chico quedó sanado. Amén. Amén. Así es que sí era un problema espiritual en este caso. Hay problemas físicos, por supuesto, pero era un problema espiritual. El chico era lunático y yo todavía no he logrado descifrar qué clase de espíritus son estos. Lunático significa que está supeditado a la luna. Eso les dice que hay toda una gama de diversidad de espíritus y demonios que no entendemos, pero ahí están. Amén. Era lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Eso le dijo a sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Hay enfermedades cuya causa es física, hay enfermedades cuya causa es espiritual. Y en los otros evangelios habla de un espíritu inmundo, habla de un espíritu sordo y mudo también. ¿Sí? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. En otras palabras, por su incredulidad. Abordaron la cosa con un gran signo de interrogación. Bueno, pues nosotros oremos, quién sabe si este chico va a ser sano o no va a ser sano. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora déjenme detenerme ahí. Alguien dirá: entonces yo creo que no tengo fe para echar fuera demonios en casos de personas que tengan un demonio, un espíritu. Déjenme decirles algo. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? El Señor Jesucristo. ¿Por qué le dijo a sus discípulos que ellos no tenían fe ni siquiera como un grano de mostaza? Porque en ese momento Jesús todavía no había
muerto y resucitado y sido hecho omnipresente para poder entrar a sus corazones, el autor y el consumador de la fe, para que en su nombre ellos pudieran echar fuera a este demonio. Él le dio a sus discípulos potestad sobre espíritus y demonios por don, mientras lo tuvieron a él por 3 años y medio. Pero hoy tenemos su nombre, su naturaleza morando en nosotros. Hemos sido redimidos con su sangre, hemos sido bautizados en su nombre. ¿Qué más necesitamos? Si usted ve a alguien con problemas, usted vaya y aborde a la persona. Es muy sano y muy sabio entablar una conversación con la persona y preguntarle cómo se siente, qué pasa, que le dé un poquito de historia, y usted va a poder discernir si el problema es físico o espiritual. Si es físico, ¿y qué? Jesús todavía sana enfermos. Si es espiritual, ¿y qué? Jesús todavía reprende demonios. Amén. Pero vaya usted. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Amén. El ir es para todos los creyentes. Amén. Y si pues usted ora y no pasa nada, pues tampoco se frustre. Vuélvalo a hacer la próxima vez. La próxima vez va a ser mejor. ¿De acuerdo? Y también hay casos en donde Dios está trabajando de una manera particular con el individuo. Así es que hay muchos casos en el libro de los Hechos en donde ellos primero oraron y después impusieron manos o reprendieron espíritus. ¿Por qué lo hicieron en ese orden? Pues primero querían oír de Dios para ver cómo abordar el asunto, ¿verdad? Si era físico o era espiritual. ¿Lo ven? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hacer estas cosas es para todos los creyentes, no nada más para pastores o evangelistas o gente así, ¿o no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces en el verso 21 dice: pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ellos no pudieron echar fuera al espíritu por todas estas diversas razones, pero Jesús dijo algo tremendo. Ahora, Jesús no está diciendo: si tienen un caso de liberación, vayan, ayunen y oren y entonces regresen y entonces oren por la persona. No, a lo que se refiere es: si nosotros tenemos el hábito de orar y ayunar, si orar y ayunar es parte de nuestra vida cristiana, entonces ¿qué estamos esperando? Vayamos e impongamos manos. Amén. Y oremos por sanidad, por liberación. ¿De acuerdo? Ahora, sus discípulos hasta aquí sabemos que no estaban ayunando, porque pues todavía tenían al prometido celestial con ellos, ¿verdad? Sí, pero después Jesús los mandó a ayunar. Y miren qué clase de poder tuvieron los primeros discípulos para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Amén. Bueno, muy bien. A ver, ahora vámonos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, verso 30. Al 31. Hechos 10, del 30 al 31. Y aquí tenemos la historia de Cornelio. Cornelio era romano, era soldado, y Cornelio era una persona que ayudaba mucho a los judíos y le oraba al Dios de Israel sin conocerlo personalmente, pero buscando conocerlo, buscando agradarlo sin conocerlo. ¿Creen que Dios no ve eso? Por eso uno no puede señalar a la gente porque su trasfondo religioso sea este o sea aquel otro. Uno que sabe, en medio de la ignorancia involuntaria en la que se encuentran, están tratando, buscando. Ahora, ¿por qué están buscando? Porque Dios los está atrayendo. Dios a mí me atrajo y yo no era evangélico cuando me atrajo. ¿Me explico? Y usted tampoco lo era. Sí, cristiano, protestante. Así es que hay mucha gente allá afuera buscando
La razón por la que están buscando es porque el Padre los está atrayendo. Amén. Yo empecé a buscar mucho antes de el día de mi salvación. El Padre me estaba atrayendo. Miren qué cosa. Oía toda clase de cosas así místicas y de todo. Y yo decía, pues qué interesante, eso nunca lo había oído. Pero eso no es. Y oía por acá otra cosa. Eso no es. Y oía por acá otra cosa. Eso no es. Un día me llevaron a Globe y oí el testimonio de un pandillero que se convirtió al Señor. Cuando terminó su testimonio, una voz aquí atrás me dijo, este es el camino, ya no busques más. Amén. Cuando oí ese testimonio, yo dije, eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? Dios estaba atrayendo a Cornelio, por eso Cornelio estaba buscando a Dios en ayuno y oración. Dios lo vio, Dios lo recibió. Verso 30, Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Eso lo está diciendo Cornelio a Pedro, porque ya llegó Pedro, ¿verdad? Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Entonces puedo ver a Cornelio cruzando los brazos, sentándose en su sillón y decirle, ok, ya veniste, habla, aquí estás, ¿verdad? Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El hecho es que Dios recibió los ayunos y las oraciones de Cornelio, y Cornelio no conocía a Dios. Pero ¿qué creen? Dios se ocupó de ver que Cornelio lo conociera y se valió de Pedro para esto. Amén. Así es que hay mucha gente allá afuera, como le pasó a usted, seguramente a muchos, como me pasó a mí. Hay mucha gente afuera que está siendo atraída por el Padre, y Dios está viendo esa cosa que sale del corazón y dice, Dios, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Podré conocerte acaso? ¿Cuál es el camino? ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo que a mí me toque hacer? Amén. Eso es lo que vio Cornelio. Así es que Dios vio sus oraciones. Muy bien, Hechos 13. Hechos 13. Versos. A ver, hagamos del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. 13. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora esto es hermoso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos 2 niveles de ayuno y oración, o 2 clases o 2 propósitos de ayuno y oración. El primero es que ellos estaban orando y ayunando para ministrar al Señor. Amén. Y esto es algo que quiero enfatizar en algunas de nuestras reuniones de oración, lo he mencionado. Pero hemos aprendido por la gracia y misericordia de Dios a trabajar en oración. Y hemos aprendido que hay diferentes niveles de oración, especialmente en este ámbito que es la oración en el Espíritu, o la intercesión en el Espíritu. Y sabemos por gracia de Dios pelear nuestras batallas en el Espíritu, y sabemos orar en lengua, sabemos reprender, tenemos este nivel que se llama, la doctora Hicks acuñó este título para este nivel de oración, le llama los guerreros del arpa, haciendo referencia a los 144,000, amén, que es cuando ven que todo el mundo se toma de las manos y empezamos todos, amén. Todo eso es vital, es importantísimo. Pero ¿saben qué? No perdamos de vista que también podemos y debemos ayunar y orar para ministrar al Señor. O sea, no todo el tiempo tenemos que estar batallando. Ministremos al Señor. Amén. Ministremos al Señor.
Qué maravilloso es esos tiempos en donde uno ora solo porque uno quiere estar en su presencia y decirle cuánto ama uno al Señor y cuánto lo necesita, y solo darle gracias. Así está uno ministrando al Señor. Entonces el ayuno y la oración es para ministrar al Señor también. Y no sé cómo nos va a mover Dios en esta semana, y antes de irnos vamos a ungirlos con aceite a todos, para que el Señor nos dé una unción especial para ayunar esta semana. A lo mejor unos días vamos solo a ministrar al Señor, a lo mejor unos días vamos a pelear batallas espirituales. Dios sabrá qué tiene para nosotros en esta semana. Pero ellos estaban ayunando y orando para ministrar al Señor. Amén. Así es que no siempre tiene usted que estar reprendiendo y batallando y trabajando. Tome su tiempo para ministrar al Señor. Eso es importantísimo, es refrescante, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo habló, ¿cómo no va a hablar si estaban buscando a Dios? Cuando nosotros aprendimos nuevos niveles de oración y de ayuno en nuestros tiempos de nuestro grupo de jóvenes, amén. Y aquí tengo a varios jovenazos que pueden dar testimonio. Jóvenes, algunos de ellos son sus papás. Pero se recordarán que ayunábamos los días miércoles y ayunábamos el día viernes hasta el día sábado después del mediodía o en la tarde, porque hacíamos evangelismo. Pero nos reuníamos a orar, teníamos en nuestro cuartito y nos encerrábamos todos en ese cuarto allá en la iglesia y nos metíamos tan adentro a orar que se empañaban las ventanas y empezaba en las gotas de agua a correr ahí. Pero nos metíamos a orar y Dios nos hablaba. ¿Cómo no va a hablar si uno está buscando al Señor? Amén. Y en esos días y en esos contextos aprendimos muchas cosas. Dios nos abrió su palabra de maneras increíbles, buscando al Señor en ayuno y oración. Amén. Bueno, ahora, Dios les habló y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Ahí ven cómo primero era Bernabé y después Saulo. Un tiempo después eran Pablo y Bernabé, ¿verdad? Ve uno sobre quién estaba la mano de una manera más enfática o más fuerte. Pero cuando el Espíritu habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado, entonces ayunaron y oraron. Pero esta vez ya no era para ministrar al Señor únicamente, sino era porque Dios les había dado una indicación. Ahora quieren conocer. Si Dios les dio una indicación, ya Dios les reveló su voluntad directiva. Pero ahora ellos quieren entender el plan maestro, o cómo enviar a Pablo, cómo enviar a Bernabé, cómo hacer la cosa, cómo quiere Dios entonces operar. Entonces oraron y ayunaron para buscar la mente de Dios, ¿sí? Y habiendo orado y ayunado para buscar la mente de Dios en cuanto al asunto, mandaron a Bernabé y a Saulo al ministerio. ¿Lo ven? ¿Ven qué tremendo? El ayuno es, pero tremendamente importante. Y un último, Hechos 14:23. Los asuntos de las iglesias, los asuntos personales, debiéramos manejarlos con ayuno y oración siempre. Hechos 14:23. Lo apunto acá, 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tremendamente importante unir a nuestra oración el ayuno. Amén. Así es que, ¿qué dicen si paramos acá? Y hicimos solo brevemente algunas cosas del Nuevo Testamento, pero creo que es suficiente para emocionarnos y animarnos. Dios tiene reservadas y preparadas esta semana cosas maravillosas para todos nosotros, por su gracia y misericordia. Hagan el esfuerzo de venir. Si les es humanamente imposible, entonces acuérdense que de 7 a 8 vamos a estar orando nosotros aquí. Amén. Ahora, yo sí espero que vengan todos los que de veras pueden venir. Pónganlo en su voluntad, pónganlo en su corazón. Es tremendamente importante y poderoso cuando todos nos unimos en ayuno y oración y oramos juntos. ¿Sí? Bueno, gracias, Jesús. Antes de ungirlos a todos con aceite, ¿qué dicen si nos ponemos en pie y le damos al Señor toda la gloria? Amén. Démosle toda la gloria al Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Te alabamos, Señor Jesús, te alabamos. Te damos gracias por ti en nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Damos gracias por ti en nosotros. Y damos gracias, Señor Dios, por llamar a tu gente, a tu pueblo, al ayuno y a la oración. Señor Jesús, gracias, porque tú en nosotros, Señor Dios Santo, tú en nosotros puedes ayudarnos a nosotros mismos, Señor, a buscarte, Señor, a sujetar nuestra alma, Señor, a sojuzgarla, a humillarla, a humillar los deseos de nuestra carne, Señor Dios. Tú puedes ayudarnos a ayunar para que los ojos espirituales se nos abran, para que podamos nosotros vencer aquellas cosas en las que hemos sido débiles, Señor Dios, para que podamos nosotros tener revelación de tu voluntad y de tu plan maestro para nuestra vida, Señor. Bendito Dios, necesitamos ayunar y necesitamos orar en estos días que vienen. En el precioso nombre de Jesús, Padre, oramos, Padre Santo, que nos unjas a todos de una manera especial, Señor. Úngenos de una manera especial para orar con ayuno. Señor Dios, danos un nuevo nivel, Señor, en esta semana. Y danos una nueva gracia, Señor, para ayunar en estos días. Y Señor, oramos, Padre, que después de esta semana el ayuno quede establecido en nuestra vida para poder hacerlo continuamente, semanalmente, regularmente. Señor Dios, ayúdanos a entender de una manera más profunda cuán importante es esto que vamos a hacer en esta semana. Oro, Señor, que le abras el camino a todos los que puedan venir en las noches. Y reúnenos aquí en las noches, Señor, a buscarte en ayuno, en oración. Oramos, Padre Santo, que tu voluntad sea hecha, que tú nos conduzcas por medio de tu Espíritu Santo y nos digas, Señor, en qué momento quieres solo que te ministremos, o en qué momento necesitamos unir fuerzas y batallar y reprender, Señor, espíritus. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Señor Dios, que tu Espíritu descienda sobre nosotros. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, oro que tu Espíritu nos toque, que tu Espíritu nos unja, Señor. Nos unja, Señor. Nos unja de una manera especial, Señor, para buscarte, Señor. Padre, gracias. Te bendecimos, Padre, te alabamos, Padre, te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos, Padre. Santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Adoremos un momento al Señor, bendigamos al Señor y démosle gracias por el privilegio de haber sido llamados y de haber sido justificados y santificados por medio de la sangre de Jesucristo, y por el privilegio que tenemos de formar parte de las filas militares del Señor Jesús en estos tiempos que nos tocó vivir. Gracias, Señor, y gracias, Padre Santo, por contarnos como parte de tu ejército, Señor, para pelear tus batallas. Gracias, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Voy a pedir ahora a los pastores, a sus esposas, que pasen acá. Y ustedes van a ungir a toda la gente. Y entonces, antes de retirarnos, pasemos acá al frente. No vamos a orar por ustedes, solo los vamos a ungir, pidiéndole al Señor que ponga una unción especial sobre cada uno para orar y ayunar. ¿De acuerdo? Amén. El pastor Arturo no está, pero está Norma. Así es que en Norma también vas a estar para orar acá. A ver, ¿qué más? Mi esposa. Y gracias, Señor Jesús. Ok, creo que ahí estamos. Sí, con filas, vamos a hacer filas. Así como lo hicimos con las ofrendas, busquemos hacer filas acá en los 3 corredores de en medio y luego nos retiramos en los corredores laterales. ¿De acuerdo? Si quieren venir, pues no es que querramos que ya se vayan.
pero si quieren venir de una vez con sus cosas, pueden hacerlo. Y nosotros los ungimos y ustedes se van felices a sus casas. Amén. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos ahora, Padre. Señor, que derrames tu espíritu sobre cada persona que va a ayunar esta semana. Oramos que nos unjas a todos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muy bien. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aquí está el pastor Eric, aquí está el pastor Irmar y yo voy a estar de aquel lado también.